con los pisos de Airbnb? ¿Van a ser una amenaza para los hoteles si realmente la gente va a preferir Airbnb frente a hoteles? Hola. Unai, empieza tú. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como todo, si a mí como profesional, y fíjate que también en la agencia minorista comercializamos, yo soy mucho más partidario de los hoteles, del profesional que se ha estado preparando en la universidad, porque tener en cuenta una cosa, hasta la fecha, para haber trabajado en el sector del turismo o para tener una agencia de viajes, incluso tenías que ser diplomado en turismo. ¿Qué pasa? Airbnb son personas particulares. A mí se me hace difícil. Se me hace difícil que la Airbnb se imponga a los hoteles. De hecho, es más, hay muchos, digamos, muchos de los clientes sí hemos detectado que están volviendo a los hoteles. Yo no creo que sea tanta amenaza. Yo creo que además hay espacio para todo el mundo. Muy bien. Sí, yo personalmente, respecto de Airbnb, lo que creo que esta pandemia pone blanco sobre negro, que creo que hay otras muchas cosas, pero este pone blanco sobre negro, es quién está detrás de cuidar la seguridad sanitaria de ese piso en un momento determinado. Una empresa o una persona física. Y esa persona física que además habitualmente no va porque te manda la llave por una conexión con el teléfono móvil, te da inseguridad. Y eso se está reflejando claramente, pero ese ejemplo se pueden poner muchos. Es decir, que creo que Airbnb ahí tiene una pelea muy, muy importante. Por otro lado, también pienso que, igual que los hostels, que al menos se están poniendo por aquí de moda, en Estados Unidos llevan mucho más tiempo, pero también veo como que los hostels con habitaciones de 8, 10, 15 personas, pues tienen también una dificultad importante y quizá acaben ambos grupos, tanto Airbnb como los hostels, centrándose en clientela más joven, donde pueden demostrar claramente que hay ahí, vamos a decir, mucho menos riesgo en términos de coste. Pero una persona a partir de los 40 años o con hijos, pues la verdad es que entre que un profesional te cuide las cosas o que no sepas quién te lo haga. Yo, para poner el ejemplo concreto, voy a veranear a Cádiz y este año, que siempre vamos, en cuanto sale el otro, ya entramos nosotros, directamente voy a ir 24 horas más tarde. Efectivamente, perdóname que te haga una puntualización. Es que además andaban un poco queriendo instaurar esa norma de 24 o 48 horas entre estancia de cliente a cliente. Entonces, ese también es una amenaza. No sabía eso, no sabía eso. Me parece inteligente. Sí. Por ahora. Yo creo que les van a obligar. Turismo andaba hablando a las pequeñas cuando no se puede garantizar esa seguridad, ¿no? Porque no tienes, efectivamente, no tengo 10 plantas y puedo ir jugando con las plantas y tal. Sí, habían comentado que parece ser que la normativa, igual que andan detrás de un sello de virus free, etc., cosa que hay muchísima discusión, porque ¿quién va a ser el que certifique la norma, ¿no? Muy bien. Luego, otro tema importante es el aforo de los hoteles, ¿no? Ahora mismo tengo entendido de que los hoteles que empiezan a abrir en España solo tienen un 25% de aforo. La cuestión está, ¿los hoteles realmente van a poder considerarse, van a poder tener ingresos suficientes solo teniendo ese reducido número de clientes o realmente crees que eso va a cambiar? Contesta tú si quieres, por deferencia. A ver, Fran,
O sea, realmente los diseños de los hoteles están hechos para para el tamaño del número de habitaciones que haya. Es cierto que ahora hay una serie de restricciones, pero que están más centradas en las zonas comunes y en los restaurantes, es decir, en las zonas en las que se va a compartir y en las que la distancia social es más difícil, ¿no? Veréis en la presentación que el presidente o uno de los, vamos, alguna persona relevante de República Dominicana decía que el año que viene iba a ser muy bueno para ellos porque el diseño de sus hoteles en concepto resort con edificios, vamos a decir, muy separados unos en otros, permite esa distancia social. Donde tienen que trabajar los hoteles, si no tienen capacidad de distancia social, se acabarán convirtiendo en apartamentos turísticos o simplemente en apartamentos donde vendan las habitaciones, que también por otro lado es donde más margen reciben y no darán otros servicios, ¿no? Es lo que pienso. Y luego un tema también, las plazas aviación, ¿cómo van a ser? Finalmente, existen ahora mismo dos ideas diferentes respecto a lo que se está requiriendo de las líneas aéreas, que no haya unos asientos de en medio, que es una disminución, y los aviones que las compañías dicen que sí, que realmente técnicamente el flujo de aire es como de los hospitales. ¿Qué va a pasar va a haber menos plazas disponibles para volar y por tanto va a subir el precio, va a subir el coste de viajar en avión? Bueno, a ver, yo lo que sí me atrevería a pensar es que va a haber mejoras en los aviones. Es verdad que decían que el cambio constante del aire y tal, pues que garantizaba la seguridad. No obstante, sí que va a haber que hacer otro modelo, donde antes eran pues plazas de 6, 7 filas de asientos, pues yo creo que lo reestructurarán. Yo pienso que por ahí pueden ir los tiros y que también, pues obviamente, un incremento habrá. No será una barbaridad, pero bueno, yo creo que sí que se aprovechará un poquito pues para hacer un cambio de negocio. Georgina quiere hacer un comentario. Hola, hola, muchas gracias. Súper interesante. Una cosa que yo me planteo desde España es que la situación del turismo va a ser igual para todos, es decir, va a haber unas reglas que todos van a tener que seguir. Cuando entramos en el COVID, fue interesante ver cómo respondieron las diferentes agencias y empresas ante las cancelaciones y las devoluciones y su manera de hacerlo. Y seguramente eso ha afectado en la confianza de las personas ahora que volvamos. Una de las cosas que me planteo es que España ha dado por hecho el turismo porque nos venía automáticamente y perdimos la vista de la calidad del servicio al cliente en muchos sectores. Es decir, venían tantos que qué más daba uno o menos uno o más uno, ¿no? Quizás para mí lo importante será, ya que todos vamos a tener las mismas restricciones, quizás lo que ayude a que los viajantes tengan confianza, ya sea que vayan a un hotel grande o pequeño, sea aquella atención personalizada. Por ejemplo, que en lugar de pasar por un arco que te tome la temperatura, tengas a una persona que te dé la bienvenida y te tome la temperatura con una pistola de temperatura. Pequeñeces, pero que como bien comentabais antes, el servicio personal sigue siendo muy importante, sobre todo en una situación donde la gente tiene miedo. ¿O cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que ese concepto que es muy tecnológico, pero que sirve para todo, el user-friendly es importantísimo, ¿no? Es decir, no podemos plantear una relación con los clientes desde un planteamiento, vamos a decir, militar, ¿no? Es decir, con un planteamiento militar no viene nadie de vacaciones, ¿no? Puedo contar una anécdota muy tonta, pero que
hicimos en un gran complejo en Mallorca hace muchos años. Incorporamos a las habitaciones simplemente un folletito en el que podían ayudar a una ONG, ¿no? Nos lo tiraron a la cara, porque decían que no era el momento de entrar en su intimidad, ¿no? Y entonces ahí aprendí mucho a entender al cliente, a entender al turista. Entonces, evidentemente, conozco menos la aviación. Ahí está diciendo David que es piloto, que puede dar opinión. A mí me encantaría escucharle. Pero en lo que son los hoteles, no tengo ninguna duda que hace mucho tiempo en España cuida mucho a los clientes. Puede ser verdad que los políticos españoles no sean de verdad conscientes de lo que significa el sector, que de hecho no lo son, porque no hay ni un ministerio y no lo ha habido en los últimos 20 años, y es patético absolutamente. Es decir, pero los empresarios, ya sean de agencias de viajes, ya sean de hoteles, ya sean de aviación, creo que tienen una percepción muy importante del cliente. Hasta en Bilbao, que somos bastante boronos para eso del servicio, estamos mejorando, ¿eh? Sí, yo totalmente de acuerdo. Es más, bueno, las últimas experiencias, a nosotros nos ha tocado lidiar con las devoluciones. La verdad es que se está portando todo el mundo genial, genial, porque además teníamos una ley muy mala que nos obligaba en última instancia a ser la agencia de viajes la que tenía que devolver todo el dinero, ¿eh? Aunque a nosotros nos hubieran dado un bono. O sea, yo el dinero no lo tenía recibido y lo tenía que entregar. Y es verdad que todas las cadenas hoteleras se están volviendo a acercar mucho a las agencias de viajes o al sector tradicional, y es verdad que cada vez yo entiendo que el trato con el cliente cada vez es más cercano. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo que al final al cliente le tienes que mimar y le tienes que tratar con cariño, pues no solo por la venta realizada, sino por futuras ventas que puedas realizar. Yo, por ejemplo, pues suelo viajar mucho a la cadena Riu. ¿Por qué? A Riu Hoteles, pues porque, joder, desde la primera vez que fui al Caribe, pues me han tratado muy bien. Y al final saben quién eres, saben un poquito tus gustos, y encima, pues bueno, pues los extras que te da, pues a mí me gustan. Muy bien. David, comentarios, insights de un comandante de aviación. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los dos compañeros que han hecho exposiciones fantásticas. Me han parecido interesantísimas, aunque bueno, como siempre, sigo este foro desde hace ya varias semanas y siempre me ha parecido súper interesante, y bueno, yo concretamente porque además es un tema que me toca más de cerca, ¿verdad? Y me ha parecido, de verdad, es espectacular, muy interesante. Pues bueno, bueno, me presento así rápidamente por no perder mucho tiempo. Soy David Fernández y soy comandante de línea aérea. Llevo 20 años trabajando en el sector. Y bueno, efectivamente un poco el sector, pues como ya han comentado, ¿verdad? Hoy en las exposiciones, eh, ha sido, pues bueno, y todos sabemos, ¿verdad? Por los medios de comunicación, pues ha sido un palo tremendo para el sector de la aviación. Efectivamente, como ya han dicho también, ya antes incluso del COVID, ya había habido numerosas empresas que estaban cayendo. Thomas Cook, como han dicho, Flybe también poquito antes estaban cayendo varias empresas. Norwegian, que ha sido golpeada fuerte también por este tema, y ya se comentaba, se rumoreaba que andaban a cuerda floja. Yo tengo amigos que vuelan en Norwegian y andaban ya buscando igual la posibilidad de cambiarse. Y todo esto tras un año 2008 que fue estupendo, fue increíble, 2018, perdón, que un boom terrible desde el punto de vista del profesional, del piloto. Había una oferta de trabajo increíble en todo el mundo, como no habíamos visto, yo en mis 20 años nunca había visto una demanda así de pilotos en todo el mundo. Bueno, yo de hecho ahora estoy en la India, que vine pues por una oferta de trabajo. Yo hacía vuelos de Air Europa. Y bueno, pues me salió, pues como había un boom terrible, había muchas ofertas por todo el mundo, pues bueno, me vine aquí a la India
hubo mucho movimiento de pilotos y de repente, pues bueno, la cosa empezó ya a decaer, eso en el 2019 y el COVID ha sido pues ya, bueno, ha sido terrible. Desde el punto de vista de la aviación, yo os cuento, yo no manejo cifras ni datos así de tipo comercial, pero bueno, desde el punto de vista del piloto, sí que os digo, bueno, que lo que se está comentando mucho, por lo que voy viendo en la prensa dedicada a este mundo de la aviación, es que ahora por el momento sí que va a haber un cambio se va a reducir un poco el tamaño de la flota, ¿verdad? Se van a tender a usar, como además se está activando primero el vuelo regional, por ejemplo, el día 25 de este mes se ha empezado a volar, se han autorizado, el gobierno indio ha autorizado vuelos dentro de lo que es regionales, dentro del país, en India. Sé que internacionalmente está siendo así, ¿verdad? Que los vuelos regionales se están activando mucho más rápidamente de lo que se espera que se activen los vuelos internacionales por temas de regulación y de regulación del movimiento de personas entre países. Y generalmente para los vuelos regionales se utilizan aviones de menor tamaño. Entonces, eso ahora mismo eso va a ser un cambio. Muchas compañías están, por ejemplo, la compañía para la que vuelo yo, los aviones de menor tamaño los está poniendo en marcha, claro, en previsión de que los grandes, pues igual, no va a ser posible llenarlos o alcanzar el número de pasajeros suficiente para que sea rentable ese vuelo. Entonces, en un primer momento, todo lo que son los aviones de menor tamaño son los que más se van a utilizar. Luego, respecto al tema de la separación de pasaje dentro del avión, es un tema interesante, es un tema un poquito complicado, yo creo, porque yo he visto muchas propuestas de diferentes empresas, que todos habéis visto seguramente, que si colocar pantallas de separación entre los pasajeros, dispositivos, separación física, ¿no? El problema de la separación física, que es posible que tenga que haber algún tipo de pantalla pequeña, es claro que en los aviones hay una cosa muy importante que todos lo habremos sufrido seguro, que cuando viene el auxiliar, ¿verdad? Y nos dice, por favor, cierra la mesa, o por favor, guarda la bolsa o la chaqueta, no la dejes ahí, ponla, es que el avión tiene que ser fácil de evacuar. Entonces, yo he visto algunas propuestas de separación entre pasajeros que mi pregunta como comandante es, bueno, ¿y todo eso? Si tengo que evacuar el avión, me va a suponer un estorbo importante porque se supone que en 3 minutos tengo que evacuar el avión. Si tengo pantallas de plástico entre los pasajeros, entonces, en ese aspecto yo creo que tendrán que trabajar en ello, ¿verdad? Pero tendrá que ser, digo yo, unos dispositivos que realmente no supongan un obstáculo importante a la hora de evacuar el avión. Sí que es cierto, y es verdad, como ya habéis comentado antes, ¿verdad?, en las exposiciones, que esto que se comenta también en los medios de comunicación, bueno, yo os lo confirmo que es así, que es verdad que el sistema de ventilación dentro de los aviones, como se ha comentado, efectivamente, es verdad, es un flujo de aire que va de arriba hacia abajo, que sale por las salidas del techo y se evacúa por unas salidas que hay en el suelo, ¿no?, a nivel de los pies. Es un flujo constante de aire, es un flujo importante de aire, puesto que ese flujo de aire, aparte de mantener un entorno compatible con la vida, ¿verdad?, de temperatura y de oxígeno, es el que mantiene la presurización del avión. Entonces comprenderéis que ese es un flujo muy importante de aire. Entonces sí que es verdad que eso proporciona mucha seguridad. Aún así, bueno, pues hoy en día en las compañías lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en India, que ahora mismo es con el que tengo más contacto, también tengo contacto pues, con mis antiguos compañeros de España, además, como os imaginaréis, como todos me imagino que nos pasa, estamos muy en contacto todos con la gente que trabaja en nuestro sector, ¿verdad?, para ver cómo va. Pues en India lo que se está haciendo es se está distribuyendo a todos los pasajeros que entran, se les da una mascarilla, se les da una pantalla de protección y bueno, y luego lo que es la tripulación sí que va, la tripulación auxiliar va completamente cubierta con buzo, guantes, mascarilla, pantalla y los pilotos
cuando entran al avión van también protegidos, pero luego, bueno, por seguridad, ¿verdad? Porque a la hora de manejar el avión, la pantalla, la mascarilla te puede estorbar, pues sí que se nos aconseja que a la hora de pilotar el avión, pues una vez que estás dentro de la cabina y estás cerrado y se supone que tú y tu compañero pues ya han pasado los test de temperatura, etcétera, pues que ya te quite las protecciones para poder sentirte cómodo a la hora de manejar el avión. Entonces, bueno, pues se están tomando ese tipo de medidas de seguridad. A la hora de no llenar los aviones, pues sí, efectivamente, ahora mismo son las medidas aquí en India, es lo que en los aviones que tienen 3 asientos a un lado del pasillo y 3 asientos al otro lado del pasillo, pues se está manteniendo el asiento de en medio vacío, y en los aviones que tienen 2 asientos a cada lado del pasillo, pues vuela el pasajero solo. Que la verdad es que esa es una manera, yo creo que ahora mismo la verdad es que es una manera muy cómoda, ¿no? Porque el pasajero realmente no ve a nadie a lo suyo. Yo creo que eso le hace sentir más seguro. Y bueno, mi preocupación, porque yo espero que todo esto, pues ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Pues que pase cuanto antes. Mi preocupación es cómo puede influir psicológicamente en el pasajero todo esto, ¿no? Porque yo en los 20 años que llevo volando, bueno, no los 20 años, porque he volado, bueno, he volado en escuela, volé con la ONU también, pero en línea aérea llevo volando 7 años. En estos 7 años me he encontrado cantidad, ¿no? de casos de muchísima gente que viene a volar inquieta, ¿no? Por lo menos inquieta, mucha gente viene con miedo y claro, esto la gente que viene a volar lo ve como otro motivo de temor, ¿no? A la hora de volar, de madre mía, me encierro en un tubo con un montón de gente que igual alguno está contagiado y me va a contagiar. Ese es mi temor, ¿no? ¿Cómo puede percibir el pasajero cuando de repente entra en un avión y ve ese avión que parece que está pues, imagínate, ¿no? Pues está en un entorno hostil, la gente con mascarillas, con las pantallas, las auxiliares irreconocibles prácticamente, ¿no? Las auxiliares con su buzo completo. Todo eso no creo, estoy prácticamente seguro que eso no hace que el pasajero se sienta más cómodo. De hecho, en las compañías se está haciendo mucho hincapié ahora, siempre se ha hecho, ¿no? Y efectivamente, como decían mis compañeros, en España, que es un país que depende mucho del turismo, siempre se ha hecho mucho hincapié en atención, en que el pasajero se sienta cómodo, pero ahora más todavía. Ahora yo he recibido circulares de la compañía en las que se hace mucho hincapié en que, por favor, que seamos muy atentos, que intentemos que la experiencia para el pasajero sea lo más agradable posible o lo menos hostil posible, porque todo esto, a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Que muchos pasajeros que igual ya antes podían ser reacios a volar, esto ya sea, pues sea un empujecito más, ¿no? A que se sientan incómodos. Luego, respecto al tema de la seguridad, pues bueno, el aire acondicionado yo creo que realmente es una barrera importante a la hora de evitar que pueda haber un posible contagio entre pasajeros. Las barreras físicas lo veo un poquito más complicado. Sí que puede ser, o incluso el factor psicológico, ¿no? Si tú ves que tienes una pantalla transparente que te separa del pasajero de al lado, igual te sientes más seguro, puede ser. Pero siempre yo creo, eso ya sí que es algo que es desde mi punto de vista, que sea compatible con la seguridad a la hora de una posible evacuación o de movimiento de pasaje. Sé que ahora mismo, por ejemplo, también, por un tema también de seguridad, se está limitando el servicio al máximo. O sea, ahora mismo en las compañías que yo conozco, la compañía, por ejemplo, aquí en India para la que he venido a trabajar, el servicio está completamente anulado, pues simplemente pues, se da agua si un pasajero lo pide, pero no se da nada porque todo eso, claro, eso favorece el contacto entre pues, medios que pueden estar contaminados. Entonces, ahora eso mismo también, eso se ha limitado también. Y bueno, y luego yo otra parte que me cuesta, supongo que tendrán que encontrar soluciones, es en los aeropuertos, ¿no? A la hora de cómo organizar, por ejemplo, cuando llegue el verano, yo he trabajado en Ibiza 2 años, estuve basado en Ibiza y pues bueno, pues os podéis imaginar, en verano los aeropuertos están atestados. Ahora, por desgracia, me imagino que no será así,
pero bueno, me imagino que habrá, pues como comentaban en las exposiciones que han hecho anteriormente, pues bueno, pues que a la hora de manejar ese pasaje de ingleses, alemanes que vengan a las Islas Baleares o a los aeropuertos de la costa mediterránea, pues será un tema complicado, me imagino, por los aeropuertos, ¿no? Que manejar ese volumen de pasajeros, que no sé yo si será muy grande, pero bueno, esperemos que sí. Y luego, bueno, aquí en India, por ejemplo, un detalle curioso, ¿no? Es que aquí en India, a diferencia de Europa, que es lo que yo conocía, en Europa pues ya estamos en la era de, bueno, pues del billete electrónico, ¿verdad? Que teníamos todos, casi todos, yo creo, manejamos nuestra aplicación, es muy cómodo, ibas con tu aplicación, además la aplicación la pasabas por el lector, ¿verdad? En la puerta de embarque y no tenías que manejar en ningún momento billete de avión en papel. Aquí en India sí que se manejaba, era un requisito legal, que tenías que ir con tu billete de papel físico, pero bueno, a partir del COVID ya ha cambiado la legislación, están haciendo esfuerzos por adaptarse a la nueva situación, por facilitar las cosas. La verdad es que el gobierno indio, yo hasta lo que veo, está haciendo un buen trabajo, están siendo rápidos a la hora de cambiar todo ese tipo de legislación y normativa para intentar facilitar una labor que se presenta complicada, pero que bueno, con trabajo espero que la saquemos adelante. Y luego, a la hora ya desde el punto de vista económico, y ya con esto termino, sí que también a los pilotos, ¿no? Ya te digo, he recibido circulares en la que siempre hemos tenido, por supuesto, en cuenta, pues, primero la seguridad, ¿verdad? Pero luego también la economía. Es importante, ¿verdad? Que las compañías están para ganar dinero y los márgenes, hasta lo que yo sé, es que los márgenes no son muy grandes, ¿verdad? Pues ahora, claro, por supuesto, se nos hace muchísimo hincapié en que intentemos recortar esa milla que se pueda recortar, por supuesto dentro de la seguridad, pues que recortemos esa milla, que pues rodemos con un solo motor, que es algo que siempre lo dejan a tu elección, pues lo siguen dejando a nuestra elección, pero que si podemos hacer, pues que mientras podamos rodar con un motor que lo hagamos, que intentemos pedir recortes en vuelo, que intentemos hacer la operación dentro de la seguridad lo más económica posible, porque ahora mismo los márgenes, pues bueno, como os podéis imaginar, se van a ver muy reducidos. Y bueno, tengo yo una anécdota ya para terminar, y con esto termino, que cuando hace años yo, con este tema de rodar con un solo motor, me acuerdo que una pasajera, al bajarse del avión, le dijo a la sobrecargo, dice, oye, que ha visto que se os ha estropeado un motor mientras rodabais, espero que podáis arreglarlo para el siguiente vuelo, porque la mujer pensaba que se nos había estropeado el motor. Es que la habíamos apagado. Pues eso que antes hacíamos de forma opcional, ahora se nos pide que lo hagamos al máximo posible, ¿no? Y bueno, con esto espero haber aclarado un poquito, y que os haya servido un poquito, os haya sido de utilidad mi aportación. Muchas gracias. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Creo que Georgina tiene otra consideración, ¿no? Pues lo de antes. La de antes. Yo, Fran, tengo muy bien. como buen tecnólogo, me voy a ir por mi área, ¿no? El tema de la tecnología puede llevar también a disminuir los costos de operación del sector turístico, ¿no? Y hay muchas variables, muchas variantes que pueden ayudar a eso, pero me voy a referir a una sola, y quizás el impacto está por el área de UNAI. El tema de blockchain, implementación de soluciones de blockchain o de tecnologías que va a permitir disminuir la función del intermediario en la cadena, donde la relación es directa entre el proveedor y el cliente. Se van a incrementar ese tipo de soluciones, ese tipo de procesos. ¿Cómo ves eso? ¿Como una amenaza o un cambio? Al revés, como una oportunidad, porque nosotros ya las estamos implementando. Al final tratamos directamente con todas las compañías y bueno, siempre lo que me refería antes, ¿no? Yo creo que hay mercado para todo el mundo
y es verdad que gente, voy a utilizar, perdóname, una expresión muy de mi tierra, que gente de Tolosa hay en todos los lados, que todos lo saben, pero quiero decir, no lo veo como una amenaza, al revés, lo veo como una oportunidad, sobre todo para ahorrar costes y tiempos. Y sin duda alguna, nosotros seremos los primeros en implantar toda esta tecnología blockchain, incluso hasta el pago, digamos, en criptomoneda, por hablar un poco de eso. Yo creo que también se va a dar en breve tiempo, seguro además. Está bien. No sé, José María. Sí, Ajá, dime, David. Yo también por hacer una aportación respecto a ese tema de las nuevas tecnologías, es interesante porque justo en los últimos años se estaba introduciendo poco a poco una nueva tecnología de navegación, que es la tecnología PBN, que está basada completamente en señal satélite. Hasta ahora mismo, el 90% de la navegación de aviones en el mundo las aproximaciones a los aeropuertos se realizan basándonos en estaciones de radio que están situadas en el mismo aeropuerto o en los alrededores del aeropuerto, que emiten una serie de señales de radio que el avión sigue y utiliza para proceder al aeropuerto y para aterrizar sin visibilidad. El tema es que estos equipos son muy costosos, el mantenimiento es muy costoso, necesitan de calibración periódicamente y últimamente se estaba implementando esta tecnología PBN, que es basada únicamente en satélite, porque, bueno, pues a navegación en crucero sí que se puede utilizar el satélite, porque como todos sabemos, el satélite pues, tiene unos ligeros errores que, bueno, que a la hora de navegar no hay problema, pero bueno, cuando te estás aproximando a una pista de un aeropuerto que está entre montañas sin visibilidad, pues claro, no puedes permitirte ningún grado de error, ¿no? El señal tiene que ser muy precisa, porque te estás jugando la vida del pasaje tuya y del avión, ¿verdad? Entonces, esta nueva tecnología PBN sí que permite utilizar la señal de satélite para realizar aproximaciones muy precisas al aeropuerto. ¿Y cuál es el tema? Que una vez que te puedes utilizar esta tecnología PBN, las rutas se acortan muchísimo. Esa es una gran ventaja de esta tecnología, que las rutas se recortan una barbaridad, porque ya no son, como quien dice, no tienes que seguir radiales que parten de una base, como los radios que parten de una bicicleta, ¿no? Ya no tienes que ir de una estación a otra y seguir un trazado en zigzag, como quien dice, para poder llegar de un aeropuerto a otro, sino que puedes hacer rutas muchísimo más directas. Eso antes del COVID ya se nos estaban dando cursos, se nos estaba formando, porque eso es la tecnología que viene, y me imagino que ahora que los márgenes son más ajustados, me imagino que de repente se planta esta tecnología como fundamental, ¿no? para esta industria, porque va a suponer un ahorro importantísimo de gastos en las compañías, en combustible directamente, en tiempo y en mantenimiento, ¿no? Porque ya no hay unos equipos costosísimos que mantener y que calibrar periódicamente. Sí, yo respecto a la tecnología, William, es decir, que yo creo que hay que irla incorporando a todos los sectores, el sector hotelero también. De hecho, se está haciendo, por poner un ejemplo muy concreto de algo que a la gente le ponía muy nervioso, es todo el tema del check-in y el check-out, pasar por la recepción. Ahí ya no era un tema de seguridad sanitaria, era un tema simplemente de gestión de colas, y a la gente le ponía muy nerviosa hacer todo el tema de la gestión de colas, y por tanto se estaba trabajando mucho en eso, que ahora se ha implementado, si quieres, a lo bestia, ¿no? con esta situación. Y luego en temas de blockchain e información, yo pienso que cualquier componente que te relacione directamente con el cliente respecto de información que, como decía antes Unai, le permita a Riu saber que este cliente tiene estos intereses de gestión de su estancia, pues todo eso se va a seguir implementando. El único matiz que yo he hecho es que esto en el servicio, en los servicios turísticos, por encima de la tecnología está la persona, pero bueno, en todas partes, simplemente es
un componente que ya salió el otro día, que tenemos que ir metiendo en la sociedad, que es que la tecnología está al servicio de la persona y no al servicio, y no la persona al servicio de la tecnología, ¿no? Y ese punto. Y luego, por contestarte a una cosa que habías dicho antes, que habías preguntado y que no te había podido responder respecto al valor en bolsa de los cruceros, yo creo que es bastante razonable esa situación que tienen, ¿no? O sea, tienen el peor de los dos mundos, ¿no? Es decir, es un sitio cerrado, ¿no? Entonces, hoy, es decir, si vas, ¿dónde han abierto la mano? Pues en las terrazas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los sitios cerrados son más complicados de limpiar y tienes que meterle, pues dale. Entonces, imagínate un mes dando la vuelta al mundo en un crucero, y esto, pues, o empiezan hasta que no incorporen todos esos procedimientos de limpiezas automáticos, como lo que acaba de decir David respecto de los aviones, pues lo tienen difícil, ¿no? Y les va a costar. Pero lo conseguirán, seguro. Otra pregunta aquí es, claramente ya se ha hablado un poco, los temas van a afectar mucho cómo es la parte de higiene en la parte de turismo, sobre todo para que la gente no tenga miedo a viajar. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Va a perder el Caribe? ¿Va a perder el Caribe? Puesto que, hombre, desgraciadamente quizá países europeos, mediterráneos, pueden tener una mejor gestión del health, ¿no? Una pregunta, ¿qué va a pasar con el Caribe? O con otros destinos que están en países no tan desarrollados como eso mismo va a ocurrir y esto en el propio Mediterráneo. Es decir, eso es, a pesar de, ¿cómo explicarlo? A pesar de lo mal que lo hemos hecho en España, es evidente que la percepción de seguridad sanitaria y el hecho de que realmente haya sanitarios y haya hospitales esto de primer nivel en España es algo que la gente lo valora y que, pues, con seguridad, antes de ir a algunos otros del Mediterráneo, podrá venir a España. Yo, con relación a los clientes europeos respecto del Caribe, no lo veo tanto por el hecho de ese tema hospitalario, sino por el mero miedo de estar a 8 o 10 horas de distancia de tu casa, todo lo que puede significar en un momento determinado que te pase un acontecimiento desagradable, una enfermedad tan lejos de casa, ¿no? Pero bueno, es evidente que cuanto más fuerte sea tu sistema de salud, pues mejor te irá. De hecho, hay algunos destinos turísticos en España que tienen sus propias compañías sanitarias que son privadas y se dedican especialmente y específicamente al turista, ¿no? Yo tenía una pregunta para José María. Dígame. Bien, bien. No, primero quería agradecer a Francisco y a los demás para la invitación. Me llamo Mauricio y estoy conectado desde Holanda. Si he entendido bien, lo que decías es que se espera que en 2023 y ya volveremos a la normalidad en el sector. Y la pregunta es si la normalidad es para el bien o para el mal, es algo que se refiere a lo que pasaba antes del COVID o será algo distinto. Me refiero, por ejemplo, al turismo de masa o turismo quizá de más calidad. Hay factores, por ejemplo, habrá mucha gente que comparo que tendrá menos recursos para las vacaciones. Puede ser algo que afecta el mercado. El tema que también sacó Francisco, el de la rentabilidad. Hay unos cuantos hoteles que están pensados para volumen de gente que entra y sale. Y pues esa es la pregunta. Sí, pues yo creo que aquí influyen dos vectores, ¿no? Uno, el que comentaba antes Unai, que la gente quiere viajar
y como la gente quiere viajar, los que organizan los viajes, tanto las agencias de viaje como las compañías aéreas como los hoteleros, se tienen que ajustar en función del momento, la capacidad económica que tiene las personas en ese momento, ¿no? Entonces, ¿van a ser más caras las cosas o viajará menos la gente si tiene menos dinero? Pues ahí está, en ese juego, como os decía antes, de los hostels, donde son habitaciones de 14 personas, pero ahora me da miedo porque me puede contagiar, o con los hoteles con muchas habitaciones para que tengas economías de escala y puedas estar trabajando, vamos a decir, generar precios más baratos. Yo creo que eso va a seguir, pero sí pienso que puede ocurrir que haya hoteles que se tengan que reconvertir, es decir, o que haya una mayor demanda hacia hoteles de montaña, hacia hoteles de naturaleza, eso lo veo claro, y en los hoteles vacacionales y de playa, que no nos engañemos, son los que la mayor parte de la clientela quiere ir, pues ocurrirá que las zonas comunes, algunas no podrán utilizarlas y tendrán que o cerrarlas o reconvertir las habitaciones en apartamentos. Eso evidentemente tiene un efecto en la inversión y necesitas meter una cocina y para eso necesitas 25, entonces necesitas 2 habitaciones, generar una habitación de 2, un apartamento de 2, pues igual no te salen los números. Entonces tendrás que pensar ir a una clientela con mayor capacidad adquisitiva. Es decir, todo es un tema que se está reorganizando en estos momentos y que yo pienso que en términos globales se mantendrá como está, es decir, la mayor parte de la gente seguirá yendo a esos hoteles, pero algunas personas que por mayor capacidad adquisitiva o porque tengan una percepción del riesgo mayor, irán buscando ese otro perfil de destino y de producto que yo creo que se irá desarrollando más que lo que se había desarrollado hasta ahora. Sí, yo ahí, perdonadme que intervenga, yo ahí sí diferenciaría, ¿no? Que cada uno utilizará una estrategia de branding, de precio, de posicionamiento. Quiero decir, al fin y al cabo, el precio es muy relativo, ¿no? Y utilizando una expresión muy de Bilbao también, ¿qué es caro, ¿no? ¿Para ti o para mí? Claro. Habrá gente que valorará el hacer un esfuerzo económico mayor por una seguridad, porque realmente en el hotel donde va a ir pues será más exclusivo, porque habrá menos plazas, y habrá gente que diga, oye, pues yo no puedo ir a este tipo de hotel, pero quiero seguir viajando y para mí pues hay una cierta seguridad, ¿no? Esta misma experiencia, perdonadme que haga alusión a lo mismo, joder, nos pasó en el 11S. A mí me tocó volar a Estados Unidos el día siguiente al 11S. Yo no tuve miedo. Sabía que en ese momento la seguridad iba a ser total. En el momento que cumplamos bien los protocolos y estamos aprendiendo de algo que es nuevo, esta pandemia, yo creo que todo va a tener un cauce más o menos racional. Habrá alguna implantación nueva, pero no creo que nos volvamos locos, ¿eh? Yo tengo un par de preguntas que nos enfrentamos tanto en el mundo laboral como en el mundo del turismo, que es lo que han anunciado los países sobre una cuarentena forzada al llegar del exterior. Si a mí me dicen que tengo que viajar bien sea a Italia, bien sea a España, bien sea a Inglaterra, y tengo que durar 14 días en una cuarentena, que posiblemente es el tiempo que yo tenía pensado para vacacionar, si esto lo han considerado los sectores que manejan el turismo y han tenido conversaciones con los países. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta tiene que ver que también se ve desde el punto de vista cómo impacta el mundo laboral al mundo del turismo, y es el caso de que hay una dramática reducción de viajes en clase business que tenían que ver con trabajos. Yo hasta diciembre estuve asignado en Mozambique y
desde Mozambique, cuando me tocaba venir a este lado del mundo, yo no tenía forma de no venir en business. O sea, estaba hablando de que eran 45 horas de viaje y muchos de las personas que manejan el sector de aviación comentan que los tickets, los asientos de business, muchas veces subsidiaban los costos de los asientos de coach. Como han visto también en el sector turismo esa reducción, porque las grandes empresas en este momento tienen prácticamente parados todos los viajes de negocio. Respecto de la primera pregunta, pues tienes toda la razón. Es decir, aquí en España todo el sector turístico puso el grito en el cielo cuando dijo el presidente que iba a hacer una cuarentena de 15 días, ¿no? Porque la media de la estancia en España son 5 o 6 días, como mucho una semana, ¿no? En términos de media, ¿no? No tenía ningún sentido y estaba claro que la iba a levantar cuando empezara el tema del turismo, como así ha sido a partir del 1 de julio. Lo que pasa es que ha generado distorsión en el sector, porque claro, la gente tiene que preparar en los viajes, tiene que preparar primero contratar y luego que las compañías, las agencias le cierren las operaciones, luego que los aviones tengan los slots. Es decir, todo eso ha generado mucha tensión, ¿no? Si me preguntas por qué lo han hecho, no te lo puedo decir. Yo creo que es un tema más de desconocimiento del sector turístico y hasta cierto punto, en el caso de España, como bien os he comentado en la presentación, un cierto desprecio hacia el sector cuando un ministro pues dice que es de bajo valor añadido. Entonces, de repente les parece que pueden decir esas cosas y al poco tiempo se dan cuenta que van a aparecer 3 millones de personas en el paro y que las tienen que pagar, ¿no? Entonces ya se asustan y empiezan a tomar decisiones sensatas. ¿Podrían haberlo hecho antes? Pues sí, la verdad. ¿Pero por qué no lo han hecho? Pues no lo sé. Respecto a la segunda pregunta, se lo cedo a Unai, que igual como agente sabe más. Yo sí desconozco esa parte, no te puedo contestar. Sí, efectivamente, bueno, ya contesto las dos a la vez. Bueno, ha sido un despropósito y para nosotros ha sido un ataque directo lo que en España ha sucedido, poniéndonos pues a caer de los burros o como cuando nosotros teníamos que pagar una licencia de 60.000 euros, pues esto era regalado. Entonces, en ese sentido, efectivamente no tenía ningún sentido y nadie en su sano juicio va a venir de vacaciones para pasarse 14 días en una cuarentena sin poder salir del hotel, sin poder visitar nada. Entonces, era un despropósito. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente, el sector MICE y MAIS que estabas comentando, pues sí, obviamente va a sufrir este año porque se cancelan ferias, se cancelan visitas para presentar proyectos, etc. etc. Entonces, bueno, yo creo que habrá una reconversión y David antes nos lo comentaba. Pues yo es que no me atrevería a decir. Yo pienso que en cuanto se estabilice, y yo creo que será cosa de 2 o 3 meses, vaya remitiendo todo un poquito, si es que, como dice la OMS, no tenemos un segundo rebrote, yo abogo porque vuelva a haber la sensatez y se vuelva a dar, pues eso, por lo que, no igual todo lo que antes teníamos, pero sí muy, muy similar. Y yo creo que adaptarán. David sabe mejor cómo van a irle el tema de los asientos, pero yo creo que no debería de haber excesivo problema, ¿eh? No sé si te ha servido como respuesta. Sí, gracias. Te lo preguntaba porque, claro, a nosotros nos está afectando desde el punto de vista laboral, que nosotros lo hemos discutido en la compañía, asignaciones 28-28. Imagínate tú entonces tener que pasar 14 días. Ahorita nos está pasando, las personas que estamos mandando a Irak
tenemos que meterlas 14 días en Italia, en Roma, en un hotel, antes de mandarlos a Basra. Y cuando regresan, tiene que dar 14 días también. Entonces, imagínate tú. Por la escala, ¿no? Por haber hecho escala. Y nos cancelaron todas las asignaciones con familiares. Tenemos todos que estar asignados sin familia. Pero entonces, imagínate, si yo voy a venir a visitar a mi familia desde el caso de UK, voy a venir a dejar mi familia aquí en Houston. Entonces, cuando regrese a UK a trabajar, tengo que quedarme 14 días, que asumo la empresa, lo asumirá como home working. Sí, sí. Pero con los 14 días que yo venía a visitar a mi familia, que a lo mejor no iba a ser 14 días, sino una semana, resulta ser entonces que ahora, si el gobierno impone aquí también en los Estados Unidos 14 días de cuarentena, imagínate todo el mundo que se impacta. Si el laboral se impacta, imagínate el de turismo. Por eso me preocupaba el tema. Sí, yo ahora mismo, mira, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Antes de la pandemia, o sea, en medio de la pandemia, hubo una persona que de aquí, en España, que se asustó y quiso irse a Guinea-Conakry. Lo mandamos a Guinea-Conakry. Llevamos un mes y pico intentando hacer que regrese y nos lo cancelan cada 2 por 3. Entonces, ahora mi recomendación más sensata sería guardar prudencia. Yo no, en la medida de lo posible, yo sé que para los proyectos hay que ir a los sitios, sé que muchas veces el que conoce de la máquina, por ejemplo, para arrancar un proyecto, por ejemplo, industrial, pues tiene que ir él a hacer el mantenimiento y a enseñar. Yo ahora mismo, mi recomendación sería paciencia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, las cancelaciones son continuas, cambios de disponibilidades, entonces es posible incluso que, además de hacer los 14 días de parada o de esto, es que se cancelen ese tipo de viajes y que todavía le genere un problema mayor a la compañía. Gracias. Bueno, no sé, hay un tema que me surge, José María y Unai, y por eso puse mi foto atrás. ¿Eh? Esta es una foto de la Gran Sabana allá en mi país, en Venezuela, ¿no? Haciendo mi propaganda, ¿no? También. Pero, ¿cómo queda el turismo de aventura, ¿no? ¿Cómo queda ese turismo que de pronto los gérmenes están ahí presentes siempre, ¿no? Las bacterias, todo. ¿Cómo queda ese turismo? Y otra cosa interesante, también el tema tecnológico. Algo que parecía inconcebible, pero creo que seguro va a aparecer por ahí a corto o mediano plazo, es realidad virtual. Ese tema de realidad virtual, ese tema de turismo virtual, que es parte de todo esta paralelismo entre lo tecnológico y lo humano. Esta realidad virtual, esto de hacer turismo con unos teléfonos, con unas sensaciones, como buscar sensaciones por realidad virtual o realidad aumentada. Las gafas virtuales, ¿no? Sí, pero ya un poquito más, un poco maduro la cosa, ¿no? Un producto que incluso presenta competencia, ¿no? Más allá de unas gafas virtuales, todo un negocio de realidad virtual. Son dos preguntas diferentes, ¿no? El tema de turismo de aventura, ya, bueno, meterse en un crucero o un avión va a ser turismo de aventura, ¿no? Pero me refiero a la selva, ¿no? A Mozambique, allá, Freire, en África, en otros temas, en otras áreas no exploradas, y este tema tecnológico, ¿no? Pues mira, William, empiezo yo. Por el tema de la realidad virtual. Yo hace algunos años que estaban mis hijos jugando al Call of Duty online, salía en la parte de abajo un mapa del mundo y de repente vi que estaban conectadas 385.000 jóvenes jugando al Call of Duty y flipé.
El otro día, en medio de la pandemia, y estaba enfermo, vi que el Circo del Sol daba esas horas gratis y tal, que han sido maravillosas, y yo por lo menos he visto varias, y la conexión eran 800.000 personas. Es decir, cualquier aspecto que genere negocio, esto por supuesto que se va a generar. O sea, no tengo ninguna duda. Si tú me preguntas quién lo va a usar, pues sí creo que evidentemente pues lo irán usando primero los jóvenes y luego irá avanzando y iremos disfrutando todos como con Netflix o como con otro tipo de aspectos tecnológicos. Pero creo que por supuesto que es una línea de negocio nueva. Y el turismo de aventura yo creo que va a crecer. Yo creo que va a crecer. Esto me parece que estar en la naturaleza en estos momentos, como dices tú, tiene menos riesgo que en un avión. O sea que... Bueno, ha dicho David que en un avión no hay, pero digamos que en un sitio cerrado con mucha gente. Creo que es una opinión subjetiva. Unai. Sí, yo bueno, con el tema de la realidad virtual, sí me parece como un apoyo, pues para toda la gente que está navida de información y que le gusta disfrutar del viaje antes de realizarlo, ¿no? Pues mira, me voy a ir a las cataratas de Niágara, pero antes voy a vivir de la catarata desde dentro y voy a ver cómo virtualmente me caigo desde arriba de la catarata. Os lo digo porque yo tengo vértigo y no me subiría a la catarata, pero bueno, yo creo que va a ser como un apoyo y efectivamente puede ser otro nicho de negocio complementario al propio viaje y hilándolo al de aventura. Yo creo que también el de aventura cada vez es más sorprendente, cada vez se llega a más sitios y con unas infraestructuras tremendas. Yo no creo que tampoco vaya a sufrir tanto digamos ese nicho, ¿no? el de aventura, riesgo o emoción, como lo quieras llamar. Yo creo que no, incluso saldrá reforzado porque la gente, al estar aislada, al verse anclados al cemento, pues yo creo que lo va a apreciar mucho más. Sí, mi opinión es que yo pienso, como mencionaron, que el turismo de aventura lo único que puede tener es temor de estar tan lejos o bien sea de tu casa o bien sea de un sitio que tenga las condiciones sanitarias para una atención médica. Eso es lo único que yo veo que pueda limitar el turismo de aventura, pero más bien lo beneficia el tema de que estás aislado ¿sabes? De la muchedumbre, hacer un safari o hacer o estar en una playa desierta, tienes mucho menos posibilidades de contagio con una enfermedad como esta que estar en un hotel 5 estrellas all inclusive. Una pregunta que me gustaría hacer es si el nuevo mundo que está llegando, el turismo se va a considerar como algo hasta ahora, que es algo al alcance de todos, o realmente a volver a ser un poco un lujo, como Bueno, era hace unos años. yo creo que no, yo creo que es una necesidad mental, un estadio mental. Fíjate, hoy en día, bueno, yo soy un poquito joven, ¿no? Tengo 42 añitos y yo ya he viajado por todo el mundo, pero es que yo empecé a viajar desde los 16 años, que fue la primera vez que aterricé en Estados Unidos. No creo, yo creo que habrá ofertas para todos los bolsillos y habrá gente que le gusta, no sé, algo súper exclusivo y habrá gente que no, que se adapte incluso a ir a un albergue, no sé, hacer el Camino de Santiago, etc. etc. Yo no pienso que volvamos a ser eso, a lo que comentabas, ¿no? Que fuera algo muy exclusivo. Yo no creo que vaya a ser exclusivo. Sí, Carlos, perdón.
Sí, yo pienso igual que Unai, que se ajustará el mercado a las posibilidades de la clientela, de la demanda. Carlos Fernández, un viajero frecuente que tiene millones de millas, me gustaría hacer un plan de un comentario desde el punto de vista del usuario frecuente. Sí, yo no en un orden específico, pero bueno, me encantaron todas las presentaciones, gracias, y me interesan mucho. Un comentario que no sé si están al tanto, pero en Argentina se presentó hace unos 15, 20 días un desarrollo científico del grupo el CONICET, que es como la Academia de Ciencias, con una pequeña empresa privada, y han desarrollado un test, no un test epidemiológico, no un test que dé más o menos, sino un test preciso de diagnóstico, tipo los PCR, pero que en lugar de tardar 7 o 8 horas en dar el resultado, lo da en 2 horas, y con un costo bastante bajo. Es decir, que algo que se está analizando, y que yo, por ejemplo, en mis operaciones en el campo, en el área energética, lo estamos tomando en cuenta, es que se torna posible evaluar que la gente antes de que suba al avión no esté enferma, ¿no es cierto? Es decir, hacer un test, como ahora tenemos que ir unas horas antes para Control la de seguridad. seguridad, control de seguridad. Exactamente. Probablemente, si Dios quiere, esto ya se va a comercializar, es decir, ha pasado las distintas etapas de prueba, podría dar un elemento que asegure que quienes se suben al avión no están enfermos, ¿no? A un costo de tal vez estar 2 horas y media antes, en exceso de lo que antes estaba en el aeropuerto. Va a requerir cierta infraestructura de los aeropuertos, ¿no? Cómo se hace, o si se hace en la casa y se asegura el traslado sin contagio y demás, pero tecnológicamente la tecnología no es solo tecnología de la información, ¿no? También hay ciencia detrás, se está avanzando. Y no nos tenemos que olvidar de que si Dios quiere, hay posibilidades bastante altas de que haya una vacuna, ¿no? Y eso, que haya una vacuna en un plazo de 2 años o 1 año y medio, ya sé que hay que sobrevivir 2 años o 1 año y medio, pero nos da un horizonte no infinito, ¿no? Sino que en un plazo razonable, tal vez tenemos un test para asegurarnos que no estemos enfermos antes de subir al avión, y tal vez tenemos una vacuna que luego empalme y que nos dé un nivel de protección bastante alto respecto de un eventual compañero de viaje que no esté enfermo, ¿no? El otro tema que quería comentarles es que los que vivimos del mundo de la energía tenemos tanto miedo como ustedes. No se sientan solos, ¿no? Lo que vendemos Francisco y yo hace un mes, alguien pagaba para que te lleves el petróleo, ¿no? Habrán visto una historia media extraña, pero digamos, el precio del petróleo estaba negativo. Eso es medio un verso del mundo financiero, pero digamos que estaba muy bajo y sigue muy bajo. Es decir, que tal vez ustedes van a tener energía más baja, José María en los hoteles y David en el fuel de sus aviones, ¿no? Es decir, que creo que no tienen que ver como que esta es una revolución del mundo que solo afecta al turismo, nos afecta a todos. Así que va a haber una readecuación general de todo. Las agencias de viajes, yo gasto, mi agencia de viaje me factura más o menos, no menos de $250,000 por año de viajes, míos, no de la empresa. Yo manejo mis viajes independientemente. Eso va a bajar porque gracias a la transformación digital, y ahí sí, gracias a los Francisco, a los William y a muchos otros, si Dios quiere, mis viajes van a tener características distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en diciembre estuve
4 veces en Estados Unidos en un día. Una vez en San Francisco, volví a Río de Janeiro, otra vez volví a Río de Janeiro, un día de viaje en cada uno. Eso no va a ocurrir más, porque la tecnología nos va a permitir que esas reuniones a las que yo iba por un día, que ya las podíamos hacer obviamente en diciembre, pero no estaban aceptadas. Ahora a nadie le parece mal que yo le diga, reunámonos en forma virtual, ¿no es cierto? Y que sienten que realmente es una reunión como si fuera personal. Creo que mis viajes, por ejemplo, van a ser diferentes. Van a ser más para encontrarme con Fran, ir al restaurante que nos gusta, para hablar, para reunirnos de otra cosa. Seguro que no vamos a ver una presentación, ni vamos a hablar de las cosas que podemos hablar remotamente, porque vamos a querer utilizar el tiempo para disfrutar de otras cosas, ¿no? Es decir que las agencias, y no, yo hablo, realmente todas mis compras son en Río de Janeiro, que es donde vivo, y en Argentina, que es donde estoy ahora, donde me agarró la cuarentena. Las agencias tienen, en mi opinión, y por favor, como usuario, ¿no es cierto? Y tal vez usuario equivocado, pero yo sigo usando la agencia, pero la uso casi por cariño, pero no me está dando el servicio que yo necesito de una agencia. Yo necesito un Unai en la agencia, no una chica de 18 años a la que le pagan 2,50 pesos, que no es capaz de resolverme ningún problema, que me arma conexiones que yo se las tengo que armar, y no es culpa de ella, nunca subió a un avión, nunca estuvo, no tiene 42 años y no sé cuántos millones de millas como Unai, ¿no? Es decir que a mí me parece, y me meto en un terreno de ustedes como usuario, ¿no? Pero me gusta también escuchar a mis usuarios de la energía que me critiquen lo que hacemos, y tenemos muchas cosas para ser criticados. Yo siento que las agencias tienen que ir a un nivel más alto. Yo quiero ver cultura en la agencia. Yo quiero sentarme en la agencia con alguien que ya me haga viajar antes de viajar. Esa vieja gente de agencia que había antes, pero ahora por mi edad ya no quedó ninguno, que habían hecho 2 millones de fan tours y habían estado por todos lados. Entonces, a uno le recomendaban desde el restaurante hasta el mozo, hasta el plato en el restaurante y qué sé yo. Yo creo, sinceramente, que va a haber mucho lugar y mucho trabajo para la agencia. Ahora, si la agencia compite con lo que yo puedo hacer por internet, y creo que la agencia tiene un problema, ¿no? Después, los hoteles, paso más parte de mi vida en hoteles que en una casa. Y eso es así desde que tengo 22 años. No digo ni siquiera que me parece muy bueno eso, pero bueno, así ha sido mi vida, es la vida que elegí. Yo creo que los hoteles tienen muchísimo por mejorar, y en España también. En España voy bastante seguido, fundamentalmente a Madrid y Barcelona, ¿no? Creo que si tienen competencia con Airbnb es porque tienen problemas, ¿no? Tienen, por ejemplo, la limpieza de los hoteles, pero de vuelta, la limpieza lo digo en el mismo sentido que lo planteo respecto de la calidad de la agencia de viajes, ¿no? Es decir, si uno tiene una persona encargada de hacer la limpieza, que tiene que hacer una cantidad fenomenal de habitaciones, que está corriendo todo el tiempo, y uno llega a la limpieza y hoteles caros no están tan limpios. Es decir, que a mí, antes del coronavirus, yo ando con mi botellita de alcohol, desinfecto la entrada, la puerta, los veladores, el control remoto del televisor y todas las cosas que me imagino que la gente hace asquerosidades y que no se limpian, ¿no es cierto? Es decir, entonces, en los aviones me pasa lo mismo. Es decir, a mí me parece, veo gente y viajo bastante en Disney, ¿no? Veo gente que entra descalza al baño y después yo miro el piso del baño y digo, ¿cómo alguien entra descalzo a este lugar? Veo gente, y de onda lo digo, ¿no? En los restaurantes, por ejemplo, y gente, no voy a restaurantes, no iré a los mejores del mundo, pero tampoco voy a restaurantes que son malos. Y ustedes no ven en el baño acá, bueno,
yo no puedo hablar de hombres, no entro al de mujeres, pero yo veo cantidad de gente que entra súper bien vestido, qué sé yo, y que sale del baño y no se lava las manos, y está vestido de smoking, mucha gente de eso. Es decir, que a mí me parece que en todas las áreas, pero hay costumbres que tenemos que cambiar, ¿no? Y que tal vez esto del coronavirus, y que tal vez está exagerado, mucha gente piensa que realmente el desastre que hemos hecho con las cuarentenas y todo esto, y el miedo que hemos generado, tal vez por un lado produzca más daño que el que hubiera producido el coronavirus. No lo sé, pero lo que sí sé es que puede quedar algo bueno, ¿no? Hay costumbres como lavarse las manos cuando se va al baño, como los aviones deberían tener algún papelito y un lugar donde uno pueda tirarlo para que cuando uno sale del baño pueda usarlo para no tener que estar tocando una manija que tocarán los 200 personas que viajan en el avión. Es decir, me parece que hay muchos cambios, que así haya vacuna y así haya y capaz que el test que se desarrolló en Argentina realmente se prueba bueno y ayuda, ¿no? Me parece que también los gustos de la gente van a cambiar. Si creemos que va a haber una revolución tan violenta en la que nosotros nos vamos a reunir de esta manera, y yo ya no siento en eso por ahí, José María, una diferencia, ¿no? Yo no siento tanta diferencia en una reunión así. Yo siento que ya te conozco. ¿Entendés? Es decir, no, mi cerebro ya ha aceptado que te conozco. No tengo la sensación de antes de, che, vamos a una reunión en la videoconferencia, ¿no? Que era como un hecho. No, yo ahora siento que estamos reunidos y que ustedes están en mi oficina. Esta es mi oficina, ustedes están adentro. Lo siento así. No quita que, por supuesto, quiera tener la interacción humana, pero creo que hay costumbres que van a cambiar, y creo que en el mundo de la energía, en el mundo de la medicina, y no, en el mundo del turismo, va a haber que revolucionarse. Yo hoy a la mañana estuve en una reunión de médicos, y claro, el tipo dice, pero no, yo tengo que apretarle el abdomen para ver qué pasa. Y bueno, tal vez vas a tener que pensar distinto, ¿no? Uno va a tener que pensar, el médico va a tener que pensar distinto, el que está en turismo va a tener que pensar distinto, los que estamos en energía vamos a tener que pensar distinto, porque hay un cambio. Pero esperemos que el cambio ese sea para bien, ¿no es cierto? Es decir, mi mensaje, resumen, y perdón por llevar tanto tiempo, es que no sientan que el turismo, está bien, el turismo está impactado ahora, y si ustedes están impactados, la energía cayó el 80% del consumo de energía, los aviones no vuelan, no gastan nada, tenemos que cerrar los pozos petroleros, estamos realmente en un momento muy duro, pero nada indica que esto vaya a ser para siempre así. El ser humano necesita turismo, el ser humano necesita medicina, y creo que también el ser humano necesita energía, y las actividades que quiere desarrollar el ser humano necesitan energía. Así que creo que hay que tener capacidad de adaptabilidad bastante grande, no pensar que lo que estaba era todo perfecto y esto es un desastre que nos descalabró todo. Es decir, lo que estaba no era tan perfecto, y probablemente lo que esto nos puede servir, y en la energía nos está sirviendo, es para que seamos mejores después de esto. Comentario. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. El otro día mi madre, que todos los domingos hacemos un Zoom con los hermanos, somos 12 hermanos, y con los nietos y todo, porque nos quiere ver a todos, como ella está sola en Bilbao, bueno, con una hermana, pues y hicimos con aquello que os invité a lo de No Square, y estaba uno de los ponentes, y luego lo decía mi madre con mucha gracia, dice, José, yo tengo 80 años y a mí la tecnología, bueno, no sé mucho, pero a mí la verdad es que lo que me fuerza a utilizar Zoom es que quiero veros. Entonces, como quiero veros, utilizo lo que puedo, y como no puedo ir a veros o no podéis venir a verme, pues utilizo Zoom. Y estoy encantada, digo. Es decir, que yo estoy de acuerdo que las cosas cambian, y el ser humano, lo he dicho antes,
se adapta. Entonces, pero en esa adaptación también, o sea, si somos valientes nos adaptaremos a no estar confinados. Es decir, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, porque la comunicación, evidentemente, a través de Zoom es importante porque nos hemos conocido y eso es grande. Yo también siento que os conozco a vosotros y me encanta además que tanto William como Fran hayan ido evolucionando esto y que podamos tener una conversación al final de la exposición. Pero no creo, ¿no? O sea, o por lo menos yo siento que llevo 70 días en mi casa, yo necesito salir, yo quiero salir. O sea, a mí si me dices, oye, no te preocupes que te voy a poner una playa preciosa en realidad virtual en tu ordenador, te mando a la porra. O sea, te mando a la porra, yo quiero ir a la playa. O sea, esa es la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Porque hay Totalmente. y sí estoy de acuerdo en eso que el turismo, vamos a decir, de negocios, el turismo de negocios, esto lo va a pasar peor que el turismo vacacional, porque realmente, y no sé quién fue, una chica que hizo la exposición, no sé quién fue hace 15 días, cuando puso que los usuarios de Zoom en enero eran 24 millones y los usuarios de Zoom en abril fueron 400 millones, eso es una realidad que ha venido para quedarse. O sea, yo personalmente, y creo que fue, no sé si fue William, no, fue otra persona, ahora no recuerdo el nombre. O sea, yo he quitado mi oficina, me he acostumbrado a trabajar en casa y no voy a pagar una oficina. Estoy arreglando un espacio que tengo y lo estoy poniendo en casa. Sí. O sea, que es verdad que los cambios hay que asumirlos, pero que algunas cosas no cambiarán y dar un abrazo a alguien es maravilloso y tendremos que acostumbrar a dárselo otra vez. Mira, Carlos, De acuerdo. Carlos, a mí me ha encantado, como decía, que además hicieras esa pregunta porque además la necesitamos y efectivamente yo siempre he dicho y siempre he abogado que nosotros no somos expendedores de billetes, no somos expendedores de hoteles, sino que somos asesores. Tenemos que estar informados, tenemos que asesorar, tenemos que generar una venta más, ¿no? que conlleve algo más, ¿no? Yo, por ejemplo, en la corta experiencia de 18 años siendo gerente propietario de la agencia de viajes, yo discutía, porque yo, como os he comentado antes, yo no vengo del mundo del turismo. Yo tuve que hacer el turismo para que mi mujer no se fuera a vivir a Castellón. Y metí y me involucré en el turismo y acabé aprendiendo la carrera de turismo sin tener la titulación de turismo. Yo soy gestor y administrador de empresas, o lo que le llaman en Inglaterra Bachelor Business Administration. Yo, la discusión que tenía con todas las grandes compañías que llevábamos nosotros era reducción de costes. Lo que tú me decías, joder, si para ir a Costrumat me están pidiendo la noche de hotel 1.000 euros, frente a cualquier semana que me pedían 100, yo no le permitía ir a la empresa, a ese hotel ni a esta. Le buscaba una alternativa, aunque tuviera que desplazarse 10 kilómetros. Yo lo que hacía era de recomendador, ¿no? Es decir, meterme un poco en lo que tú decías, en esas gestiones, en dar un servicio añadido, digamos, más cualificado. Yo creo que nuestro deber, como cualquier profesional en cualquier área, es crecer constantemente. Y es el I más D más I. Y no queda más. No queda más. Yo creo que constantemente tenemos que evolucionar, tenemos que escuchar al cliente. Eso es fundamental. Y saber lo que el cliente está pensando en su cabeza, que muchas veces lo que se piensa en la cabeza no es lo que se dice por la boca. Y eso tenemos que ser capaces de reconocerlo. Yo estoy de acuerdo, no creo que tenemos que seguir profesionalizarnos. Oye, y por último, que me siento súper solidario con el sector de la energía, ¿eh? que estoy, o sea, pero que es verdad que si vuelan los aviones habrá energía, los edificios cerrados, los edificios cerrados se abrirán, entonces habrá energía, o sea que todo está interconectado. Aquí los únicos que han ganado son Netflix y estos que estoy. Y el Minecraft, que están los críos jugando.
queremos vender energía más barata, es decir, nuestro desafío es ser capaces de ser más valiosos a la sociedad. Algunos de nosotros, bueno, no piensa Francisco porque hemos trabajado mucho juntos, pensamos que la industria petrolera tiene que cambiar muchísimo. Podemos ser muchísimo más eficientes. Yo le pongo un ejemplo que le gusta a Francisco, para el cual no tengo ningún fundamento cuantitativo, pero sí cualitativo. Creo que si la industria petrolera construyera autos, un Toyota hoy costaría $200.000 en lugar de $20.000. Porque no hemos estado expuestos a la necesidad de eficiencia, a la necesidad de trabajar de otra forma, ¿no? Y me parece que para nosotros es un desafío. Tenemos que lograr que ustedes puedan tener hoteles más baratos y vuelos más baratos, porque nosotros seamos capaces de entregarles también, como parte de la cadena de valor, energía más barata, y a los agricultores fertilizantes más baratos. Y me parece que es una oportunidad de hacer las cosas mejor en todas las áreas, ¿no? Y por lo que entendí bien al principio de cuando William y Francisco se plantearon esta zona de debate, era un poco eso, ¿no? Es decir, encontrar a través de dialogar con gente de otras actividades, con otras experiencias y con otros puntos de vista, caminos que nos ayuden en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional a ver qué es lo que están viviendo otros y cómo uno puede sacar enseñanzas de eso, ¿no? Yo quería aportar, bueno, primero quiero decirte que también mi solidaridad con el medio, con el sector de la energía, a pesar de que intentemos consumir el mínimo combustible, pero pues el tema que has comentado de la higiene en los aviones es un tema que tiene su importancia y no es un tema baladí para nada, porque resulta que en la aviación de largo radio sí que las escalas son rápidas, pero en la aviación de corto y medio radio las escalas generalmente son muy cortitas. Por ejemplo, en la aviación regional que yo he estado volando en Ibiza, las escalas eran solo de media hora o de 25 minutos entre vuelo y vuelo. Entonces, ahora que hay que hacer una limpieza mucho más exhaustiva, si tenemos superficies de separación entre asientos, si tenemos que recoger una serie de material que se haya podido usar, las bolsas, porque todo el material que se entrega al pasaje, las mascarillas, las pantallas, todo eso va, cada elemento va dentro de su bolsa de plástico. Entonces todo eso hay que recogerlo en condiciones, hay que limpiar todas las superficies que el pasajero haya podido usar. Y supone un reto importante, porque yo te digo que antes del COVID ya una limpieza normal era un tema que era un factor de estrés importante en la escala, porque te digo, una escala, os podéis imaginar, ¿no? Una escala de 25 minutos en la que hay que desembarcar, poner el avión en marcha para el siguiente vuelo, recoger material, repostarlo, comprobar que están todos los chalecos salvavidas, porque siempre hay algún turista que le parece divertido llevarse el chaleco de recuerdo. Todo eso hay que hacerlo en 25 minutos. Y ahora el tema de la limpieza es un tema que supone un reto para las compañías, y me imagino que supondrá un gasto extra, porque, por ejemplo, aquí en India lo han solucionado pues con más mano de obra, ¿no? Entra más personal de limpieza de lo que entraba normalmente para hacer ese mismo trabajo con muchas más personas pues en un menor tiempo. En Israel, por ejemplo, lo que están haciendo, y estuve con un experto israelí en aviación, pero no piloto, ¿no? Sino de otra área, precisamente desde el área de la infectología. Ellos van a disponer de... Ellos creen mucho en la potencia de la luz extra ultravioleta para eliminar los virus, ¿no? No conozco bien el fundamento científico, pero aparentemente. Entonces, lo que van a hacer es que parte de la limpieza se haga en vuelo, es decir, van a habilitar una parte de los baños. Por supuesto, la limpieza, digamos,
física, la normal, hay que hacerla. Pero luego, en la eliminación del virus, lo van a hacer teniendo algún baño con el robot adentro, con la luz esa ultravioleta, matando a los bichitos mientras estás volando. Luego se habilita ese y va a otro. Y digamos, a ver, no estoy diciendo que esto sea fácil, ¿no? Para nada. Lo que digo, el único mensaje que quería dejar es que es un problema que tenemos en todas las áreas. Mi familia, somos dueños de un café antiguo de Argentina que se llama Tortoni. Y bueno, y ahora como dueño y como persona que está en la cocina, la verdad es que nosotros teníamos muchas cosas para imaginar, para mejorar. Había muchas cosas que el coronavirus ahora nos está forzando a que sean mejores, ¿no? Las bandejas van a tener que ir cubiertas, el mozo no va a estar hablando sobre la bandeja mientras te sirve, los buffets van a tener que tener una persona que te sirva y tú no vas a estar hablando con el compañero de al lado y irradiando un spray de saliva, qué sé yo, sobre la comida que va a comer todo el mundo. Teníamos 250 mesas, tal vez vamos a tener que aprender a vivir con 150. Digamos, creo que hay una solución primera que es brutal, ¿no? Es decir, vamos a dejar la mitad de los asientos libres, vamos a hacer esto, hacer lo otro. Y luego tenemos que creer que hay otro que va pensando, no tan operativamente, pero más científicamente, y que se le van a ocurrir cosas para que podamos empezar de vuelta a llenar los aviones y violar la seguridad de la salud, ¿no? Es decir, no, en ningún caso estoy planteando violar la seguridad de la salud, pero creo que primero, tenemos la vacuna, que no nos olvidemos, y si Dios quiere, el bicho parece que no muta tanto y hay muchos que creen que va a haber una vacuna, que va a ser posible tener una vacuna. Después tal vez tengamos métodos de detección. Tengamos tecnología que nos permita matar al bicho más eficientemente que con un montón de indios corriendo y limpiando y encareciendo, porque hay que estar mucho tiempo parado, ¿no? Yo lo único que digo es, hay un proceso de cambio, todos tenemos miedo. Yo soy el que primero tengo miedo, estoy aterrorizado, me levanto a la mañana, veo lo que yo produzco, vale menos 30, digo, mi Dios. En mi mundo, como probablemente en el tuyo, David, todos tenemos amigos cercanos, familiares que se quedaron sin trabajo porque ha habido despidos masivos, porque las empresas no pueden mantenerse. Es decir, todos estamos en esa situación, pero me parece que no es una sola actividad, me parece que el turismo forma parte del sentido de la vida, forma parte de la naturaleza humana, querer conocer a otra gente, de nuestro carácter social, y me parece que el turismo, sin duda, como la medicina y como otras cosas, van a salir de esto, y si son inteligentes, como estoy seguro que lo van a hacer, van a salir mejor, ¿no es cierto? Que lo que está. Y como creo que nos va a pasar en la energía también. Oye, disculparme, yo me tengo que marchar. Os agradezco mucho, ha sido maravilloso, pero como iba a durar hora y media, ha estado fenomenal, 2 horas y media, pero me está poniendo un amigo un mensaje de estoy esperándote y no apareces. Sí, no, José María, yo más bien realmente no pudimos cumplir el tiempo, ha sido maravilloso, yo creo que todos tienen esa misma apreciación. Realmente lo que yo recomendaría es que el que se quiera quedar se puede quedar, pero también hay otras personas que ya me han manifestado que ya tienen su agenda ya completa. Yo también tengo que entonces, entrar a otro Zoom. quieren atender otras cosas. Entonces te doy las gracias a nombre de Francisco, a nombre mío y de todas las personas que estuvieron, a ti por esa excelente presentación. Y aún hay
realmente muy buenos, porque a veces hay que aterrizar en el piso, pues, con lo que se vive el día a día. Entonces, muchas gracias a ustedes. Vamos a terminar aquí. A vosotros por la oportunidad. De verdad, el compañero, joder, nos ha dado una charla magnífica, espectacular, y que me gustaría que más de uno de mi sector la escuchara de vez en cuando, que también la humildad es... He tenido 70 días para prepararla, Unai. A mí es que me avisaron hace 2 días.